Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esto es una clase de instalaciones de eléctricas de interiores para primer año de bachillerato. En esta clase se van a ver los siguientes temas: instalaciones de iluminación y alumbrado, instalaciones para alimentación de socorro, instalaciones de puesta a tierra, procedimientos y medios materiales utilizados. Primero, vamos con unas pequeñas recomendaciones necesarias para las instalaciones del alumbrado. En los sectores de la industria y los servicios, la iluminación corresponde a más del 5% del consumo de energía. En las oficinas y en el comercio la relación es aún mayor. Es necesaria una verificación de la eficiencia de la iluminación en las instalaciones, ya que en casi todos los casos existe un potencial de optimización. Para lograrlo hay que vigilar los siguientes puntos: evitar el uso innecesario del alumbrado, es decir, alumbrado demasiado fuerte. Utilizar luz natural siempre que sea posible, asegurando que no produzcan deslumbramientos en el trabajo. Uso de tecnología eficiente de baja demanda de electricidad para producir el mismo nivel de iluminación. Pueden sustituirse los tubos fluorescentes tradicionales por otros de alto rendimiento. Se obtiene un 10% más de flujo luminoso con menor consumo y mayor vida. Sustituir las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo para un mismo nivel de iluminación, ya que ahorran hasta el 80% de energía y duran 8 veces más. Utilizar detectores de presencia o temporizadores en servicios, despachos individuales, almacenes o pasillos, para que las luces se enciendan y apaguen automáticamente. Una limpieza de lámparas y luminarias programada de 2 veces al año implica una reducción del 20% de la energía consumida. Utilizar fotocélulas o temporizadores en la iluminación exterior. En espacios grandes conviene sectorizar el alumbrado de tal forma que solo se enciendan aquellas luces cercanas al pulsador de la luz. Instalación con bajo costo de mantenimiento. Instalación suficiente y uniforme que garantice total libertad a la hora de situar la maquinaria o bancos de trabajo. Ya. A continuación, un esquema sencillo de lo que es la puesta a punto de un punto de luz, algo que ya hemos manejado anteriormente en esquemas de planos arquitectónicos para el diseño eléctrico. Aquí tenemos la representación del foco, aquí tenemos la representación de la tubería y otra tubería y la representación del interruptor. Como ustedes saben, para que se encienda un foco se necesitan dos líneas, la fase y el neutro. Pero al momento que tenemos el interruptor, vamos a tener otra línea, la línea de retorno. Estas dos líneas que se encuentran aquí significa que por aquí pasan dos cables. Eso es lo que significa esas líneas cruzadas. La F es de fase y la N es de neutro. Por aquí viene la fase y el neutro. Al interruptor va la fase y el que sale del interruptor se llama retorno. Ese retorno va hacia el foco. Y el que va directamente al foco es el neutro. Entonces al foco va a ir el neutro y el retorno viene del interruptor que se conecta a la fase. Entonces cuando el interruptor se cierra, por el retorno viaja la fase y la fase va hacia el foco y se enciende. Y así es como funciona. Alumbrado público. Los sistemas de alumbrado público deben de contar con un transformador propio y exclusivo para su uso. Esta conexión evitará problemas de efectos en la línea por transitorios generados por usuarios y asimismo que los generadores en el sistema de alumbrado no se reflejen en los de los usuarios. Y asimismo que los problemas generados en el sistema de alumbrado no se reflejen en el de los usuarios. Es decir, el transformador va a trabajar como una especie de aislante para que un circuito no interfiera con el otro. Se recomienda el uso de transformadores monofásicos con primario de 2 fases y secundario en transformadores de 440 y 220 voltios, de tal manera que la tensión de línea proporcionada no se dé uso común y evite el robo de energía
teniendo así una tensión de operación en 220 voltios línea a neutro. Consideraciones generales de circuitos. El factor de 1.25 para cargas continuas, ya sabemos que es el factor de dimensionamiento de los disyuntores. De 10 a 20 luminarias por circuito, es decir, no más de eso. Alternancia de circuitos en una vialidad, para evitar grandes zonas oscuras cuando suceda una falla. Y acá vamos a ver qué se trata de la alternancia de circuitos. La alternancia de circuitos se refiere a usar agrupaciones por circuito que no ocupen una región completa. Por ejemplo, si las luminarias van de un lado al otro, procurar que un circuito sea por un lado y otro del otro lado. Si es una sola línea de luminarias, alternar dos de un circuito y dos del otro. Es decir, si fueran, por ejemplo, en este caso, esta es una calle, uno enfrente del otro, los circuitos, este circuito tendrá un transformador y este tendrá otro. De tal manera que si falla un circuito, el otro quedará como reserva, trabajando, y así la calle no se queda a oscuras. Pero si todo esto fuera un solo circuito y llegase a fallar el transformador de todo el circuito, toda la calle se quedará a oscuras. Y si solamente fuera una sola fila, podría ser este con este un circuito y este con este otro circuito, de tal manera que haya una alternancia pasando uno. Puesta a tierra. La propuesta de este manual consiste en usar circuitos en 220 voltios línea neutro, esto es fase neutro, y ocupando ocupando un neutro multiaterrizado, conocido como conductor PEN en Estados Unidos. Estos sistemas se conocen como sistemas de neutro común, donde el cable de neutro es usado como puesta a tierra, siempre y cuando éste se encuentre puesto a tierra con un electrodo en el punto de la carga, para evitar sobretensiones. Este es el transformador que alimenta todo el sistema de iluminación pública, pero me refiero al circuito en una calle en específico. El transformador puede tener una derivación central, como se muestra aquí. Esta derivación la podemos tomar como el neutro y de igual manera aterrizarla para tomarla como tierra. De igual manera, cada foco debe encontrarse aterrizado, como se muestra en este esquema. Esta es una técnica de puesta a tierra para estos sistemas de iluminación. Métodos de alambrado. Existen dos métodos de alambrado para los sistemas de alumbrado, subterráneo y aéreo. Ambos métodos pueden usar sistemas de neutro común o de neutro separado. Para el caso del aéreo, se tiene que las alturas de montaje deberán ser superiores a los pasos de los automotores, o sea, los autobuses, los camiones. Y el caso de subterráneo, a una profundidad que evite el daño por aplastamiento al paso de los automotores en la vía pública. Ambas cotas mínimas se encuentran normalizadas en el artículo 300 de la NOM 001C de 2012. La normalidad en un sistema de alumbrado público nuevo es que se proyecte subterráneo, para lo cual se deberá considerar. ¿Qué es lo que dice esto? Que en el futuro y actualmente se está optando porque todos los sistemas de alumbrado público pasen a ser subterráneos, por debajo de la tierra. Ya nada que sea aéreo, que esté colgado a través de postes de luz. Ya no se desea eso. Ya. Y para el sistema subterráneo, que es la nueva tendencia, se tienen las siguientes normativas. Uso de diámetros superiores a los 53 milímetros para evitar asolves. Uso de canalizaciones adicionales, previendo reposición de trayectorias por mantenimiento. Sellado de canalizaciones usadas y no usadas para evitar asolves. Se deberá usar selladores exclusivos para este uso. Queda demostrado que el uso de espumas de uretano no son duraderas con el agua. Construcción de registros para cambios de dirección, lugares de conexión o empalme, y lugares de jalado para su instalación y o mantenimiento. Los alimentadores deberán de ir agrupados todas las fases, neutro y en su caso el SPT, por la misma canalización cuando sea de un mismo circuito.
Los conductores de alimentación deben ser continuos, sin empalmes, o sea, sin añadiduras, ni derivaciones de la acometida al luminario. Se deben asegurar los empalmes entre los cables de luminario y los de alimentación, tanto eléctrica como mecánicamente. Y el material usado para aislarlos debe tener una clase térmica al menos igual que la de los cables para la alimentación del luminario. Cuando los conductores de alimentación pasen a través de un orificio, deben estar libres de rebabas o filos cortantes, que pueden cortar el alambre, ¿no?, en la parte aislante. Se debe limpiar el interior de toda canalización, para evitar que queden desperdicios de materiales que puedan dañar el forro de los conductores. Se deben construir de tal forma que por ningún motivo queden alojadas por debajo de cimentaciones de cualquier tipo, principalmente cuando estas correspondan a equipos, maquinarias o edificaciones, ni donde haya vapores corrosivos o inflamables. Se deben observar las profundidades de excavación acorde al tránsito de estas. Ahora, para el sistema de distribución aéreo, estas se deben implementar siempre y cuando sea un caso excepcional que ya no se pueda hacer de forma subterránea. Y se deben tener en consideración lo siguiente: el uso de cable debe ser de aluminio XHHW, o sea, una normativa del aislante, 1+1, o sea que los dos cables principales deben ser de grosor número 1, 2+1 o 3+1, según se requiera. Se debe hacer la equipotenciación o puesta a tierra en el poste, según se requiera, para evitar contactos cobre-aluminio. Un cable de aluminio no puede llegar directamente al electrodo de puesta a tierra. Revisar las distancias interpostales para evitar largos trayectos en caso de así requerirlo. Se deberá considerar cables con cable guía o de soporte. Considerar catenarias o flechas, así como distancias de edificios y vialidades establecidas en el artículo 922 de la NOM 001-C/2012. A continuación mostramos un esquema de la iluminación pública. Aquí tenemos la luminaria, el poste de luz. Aquí tenemos el canal o el tubo por donde van a pasar los cables, la caja principal y la puesta a tierra. Aquí tenemos el foco. Más adelante vamos a hacer una revisión más a profundidad de esto. Aquí tenemos el circuito de control, o sea, ya la parte del esquema. Podemos divisar que se alimenta con dos líneas de 220. Tiene un medio de protección y esto pasa a la fotocelda, que es la fotocelda de la parte, es esto lo que se encuentra en la parte superior de nuestra iluminaria, que actúa como sensor. Entonces, cuando la fotocelda se activa, cierra los contactores que dan paso a la energía hacia las lámparas para que ésta se encienda. Y es así como esto trabaja. Ahora, esto acá es el esquema de la iluminaria. Aquí tenemos el foco, aquí tenemos el balastro, un pequeño circuito, el sensor o fotocelda, y entre otros. Podemos destacar, por ejemplo, el condensador, utilizado para almacenar cargas eléctricas. Por principio físico se opone a los campos bruscos de tensión. El arrancador, que por sí solo o con otros componentes genera pulsos de tensión necesarios para encender las bombillas de descarga sin ocasionar el calentamiento de los electrodos, y entre otros. Instalación para alimentación de socorro. Ya este es el siguiente tema. Alimentación de socorro son sistemas de alimentación de emergencia, ¿no?, por si acaso llegase a fallar las líneas principales. Los sistemas de alimentación de socorro, en caso de fallo de las corrientes normales de alimentación, deben quedar cubiertas las siguientes funciones: asegurar la seguridad del personal, impedir las averías de materiales y permitir la ejecución de maniobras.
Se debe disponer de un alumbrado mínimo o alumbrado de socorro. En caso de accidente, este alumbrado asegurará la iluminación mínima de la sala de control, así como las escaleras, salidas y en general de todos los puntos que sean necesarias maniobras y circulación, tanto para la seguridad del personal como para la reanudación del servicio, normal. Ya. Para las aplicaciones que exigen una alimentación de socorro con corriente alterna se pueden distinguir 4 procedimientos: el grupo ondulatorio giratorio, convertidor giratorio continua alterna, alimentado por baterías; el grupo ondulador estático, alimentado por baterías; la combinación grupo electrógeno ondulador batería y grupo motor eléctrico alternador motor térmico. Son distintos esquemas de plantas generadoras. Vamos a analizar esta de aquí más, la más sencilla para la comprensión, pero las demás no son tan diferentes, solo cambian el método de energización. Por ejemplo, hay unas que solo son a base de baterías y motores, hay otra que es motor térmico, o sea, un motor a combustión que ya utiliza combustible como la gasolina. En el caso de aquí, este es el grupo ondulador giratorio alimentado por baterías. El siguiente esquema representa este sistema y tiene los siguientes elementos. Se puede inferir lo siguiente. Aquí tenemos las 3 líneas trifásicas principales. Estas pasan por un disyuntor principal y alimentan nuestras respectivas cargas importantes. Esto a su vez alimenta un generador que tiene un disyuntor principal también, que cuando le llega energía eléctrica trabaja como motor y hace girar este otro motor, y este motor generará energía con voltaje en corriente continua que procederá a alimentar la batería, que tendrá también un pequeño regulador. De esta forma la batería siempre estará cargándose, mientras así se requiera, y está activado este disyuntor con estos contactores. Una vez que la luz se va, o sea, falla el sistema, se va la energía eléctrica, la batería ya no estaría cargándose, sino entregando voltaje para encender este motor de corriente continua que hará girar al generador. Y el generador generará una corriente trifásica que procederá a alimentar a nuestras cargas prioritarias. Y así es como funciona el sistema. Esta es una descripción de lo que ya he nombrado, que tiene una máquina de corriente alterna, una máquina de corriente continua y unas baterías de acumuladores. Ya. Instalaciones de puesta a tierra, procedimientos, medios y materiales utilizados. Aquí tenemos el esquema de una puesta a tierra. Ya directamente es el transformador, que toma 2 líneas de alto voltaje, que son las de aquí, las transforma y las reduce al voltaje que normalmente nosotros usamos, los 220, los 120, dependiendo de donde nos encontremos. El punto en medio del transformador se conecta a tierra, y los otros 2 puntos suministran la línea, y el neutro en este caso se conecta en el punto medio también, al igual que la tierra. Y esto es lo que se dirige a la cometida principal de nuestros hogares. ¿Ya? Ahora, vamos a algo más específico, la instalación de la varilla de tierra. ¿Cómo se instala la varilla de tierra? Instalar la varilla de tierra en un lugar cercano del panel eléctrico. Las varillas de puesta a tierra tienen que estar instaladas en la tierra, al aire libre, en un lugar donde se pueda enterrar clavándolas con un martillo hasta unos 2.4 metros o 8 pies. Repito, 2.4 metros de profundidad o 8 pies. No existe una regla de cuán cerca o cuán lejos de la construcción debe estar la varilla, pero debes asegurarte de escoger un punto que sea conveniente para tener accesibilidad y espacio suficiente como para usar las herramientas necesarias para introducirla en la tierra. Si la varilla de puesta a tierra está demasiado cerca de las bases de la construcción, estas pueden causar interferencias. Por este motivo es mejor mantenerlas por lo menos a 60 centímetros del lado de la construcción. Aquí tenemos una gráfica que se muestra la distancia a la que debe estar la varilla de tierra del panel de distribución o la casa y qué tan profundo debe estar, a unos 2.4 metros de profundidad. ¿Ya? Ahora, adquisición de la varilla. En Estados Unidos las varillas de puesta a tierra deben ser de por lo menos 2.4 metros de largo si son certificadas. Deben ser de por lo menos 1.3 centímetros de ancho y tendrán una marca que dice que son certificadas. Si no son certificadas, deben ser de por lo menos 1.6 centímetros de ancho. Una varilla de puesta a tierra certificada tendrá una marca cerca de la parte superior que muestra su certificación. Esta marca permite que el inspector eléctrico sepa inmediatamente que se ha usado una varilla apropiada. Instalación de la varilla.
Primero se empieza a cavar un agujero con una pala o una excavadora manual. Ya que la varilla de puesta a tierra es bastante extensa, puede ser difícil tener un punto de apoyo cuando comiences a instalarla. Por eso cava un agujero de 60 a 120 centímetros, introduce la varilla y empieza a golpearla con el martillo o combo hasta introducirla casi completamente en el terreno. Ahora, introduce la varilla en el suelo, puedes usar un martillo o taladro para introducirla, como lo hemos mencionado, debe estar introducida alrededor de 2.4 metros, como se muestra en la gráfica. Debes luego conectar el cable, en este caso es el cable que se muestra aquí en la gráfica. Una observación, el grosor del cable por el momento no se muestra aquí. Ya. Extienda el conductor del electrodo de puesta a tierra hacia la varilla. Una vez que la varilla haya sido introducida en la tierra, deberás conectarla al sistema eléctrico de la construcción. Extiende el conductor del electrodo de puesta a tierra hasta la varilla. Asegúrese de que tenga la conductividad suficiente para realizar una conexión permanentemente entre ambos. Asegúrate que el conductor de puesta a tierra en la varilla existen diferentes tipos de seguros que se pueden usar para conectar el electrodo de la varilla de puesta a tierra. Necesitarás un seguro. Coloca el extremo del conductor en el extremo de la varilla dentro del seguro y gira el tornillo para presionarlos hasta que estén asegurados, como se muestra en la gráfica. Conecta el electrodo de puesta a tierra. El puerto de puesta a tierra es donde todos los cables de tierra y los neutros se unen en el panel eléctrico. Ya nos referimos a esto. Ustedes teniendo su panel eléctrico tendrán esta representación. Esta varilla aquí es la varilla del neutro y esta será la varilla de tierra. En el panel de distribución, por regla, la varilla del neutro y la varilla de tierra se unen con una conexión. Es la que se muestra aquí. Solo en el panel de distribución el neutro y la tierra se pueden unir. Solo en el panel de distribución el neutro y la tierra se pueden unir. Y entonces, la varilla de tierra la conectamos a este. Puede ser a este la barra de neutro o a la barra de tierra. Como están unidas aquí es indiferente. Pero así se completa la conexión. Ahora, el dimensionamiento del cable de tierra. El dimensionamiento del cable de tierra puede ser un cable número 12 o un cable número 10, pero ese dimensionamiento dependerá de los cálculos que nosotros tengamos que efectuar para poder determinarlo, así como hemos hecho cálculos hasta el momento de dimensionamiento de cables para cargas. Recuerden que el propósito de la Tierra es que circulen las corrientes peligrosas a través de esta. Entonces, un cable número 10, 8 podría ser. Pero más adelante vamos a verificar un procedimiento seguro para el dimensionamiento del cable. Muchas gracias.